Muy buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio que el Señor nos regale otro domingo más para celebrar su nombre, para adorarle, para exaltarle, para estudiar su palabra. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 24 y 25. Continuamos con el mensaje a la cuarta iglesia de las 7 iglesias de Asia Menor y estamos con el mensaje a la iglesia a Tiatira. Dice el texto así: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ha sido supremamente llamativo para cada uno de nosotros estudiar el mensaje a las diferentes iglesias de Asia Menor. Hemos dicho que a diferencia de muchos que piensan que cada iglesia pertenece a un periodo histórico de estos 2000 años, nosotros creemos que los 7 mensajes son los mensajes de Dios para la iglesia universal de todos los tiempos. Es decir, que tiene vigencia para nosotros el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Sardis y por supuesto también tiene vigencia el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dijimos en una oportunidad que Tiatira significa el dulce sabor del trabajo, que era una ciudad experta en el trabajo, en gremios y en artesanías y en producción industrial, y que todos los ciudadanos de Tiatira eran muy trabajadores. Parece que uno de sus emblemas era el trabajo. Eran trabajadores, pero ese mismo trabajo también a veces nos lleva a idolatrar el trabajo y a distraernos un poco de algunos propósitos u objetivos que Dios nos tiene. Dijimos que Tiatira no era una ciudad tan importante a nivel político o a nivel religioso, pero sí lo era a nivel económico y a nivel industrial, que era una ciudad importante por sus gremios, por sus industrias, por sus artesanías, pero también por un culto falso que se estaba promoviendo, no solo fuera de la iglesia a nivel de la ciudad, sino dentro de la iglesia, que era presidido por unas mujeres o por una mujer que la Biblia la simboliza o la llama como Jezabel, usando un nombre del Antiguo Testamento. El Señor en el texto anterior del domingo pasado llamó la atención a estas mujeres y a quienes eran seducidos por ella en fornicación y en idolatría e inmoralidad para que se arrepintieran. En el texto de hoy va a dirigirse a los que no se han contaminado o a los que no se han dejado seducir por las atracciones y cautivantes de esta mujer o de este movimiento de mujeres dentro de la iglesia en Tiatira. El título que yo le he puesto a la enseñanza de hoy es "No os impondré otra carga", tomado del versículo 25, que dice: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. No os impondré otra carga. Queridos hermanos, la iglesia de Tiatira era una iglesia que estaba amenazada por la tolerancia o la permisividad o la mezcla de una doctrina falsa que se estaba metiendo solapadamente dentro de la iglesia, de la cual muchos líderes la habían permitido y habían callado, habían hecho caso omiso. Si bien es cierto, la totalidad de la iglesia no había sido permeada por esa falsa enseñanza, que estaba mezclada con idolatría y con seducción sexual y con fornicación y con perversión de la doctrina, sí era cierto que los creyentes que no habían sido seducidos por esa doctrina estaban guardando silencio ante esta amenaza que se había tolerado. En el texto anterior el Señor se dirige fuertemente, Él que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido, para llamar la atención a la iglesia y decir que se arrepientan los que son seductores, y los que se han seducido también se arrepientan de sus adulterios, porque el Señor les da una oportunidad. Pero en esta oportunidad el Señor se va a dirigir al remanente, es decir, a aquellos que no han sido seducidos. Dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. Es interesante, queridos hermanos, que en la iglesia visible de Tiatira había 2 tipos de personas, o 2 tipos de congregantes. Unos que abiertamente habían sido seducidos
aunque eran creyentes genuinos, según lo vimos el domingo anterior, y otros que no habían sido seducidos por estas atracciones de este movimiento femenino, pero que habían tolerado esta doctrina. El Señor se va a dirigir a ellos, les va a advertir claramente qué es lo que Él tiene para ellos, les va a dar consejos, les va a llamar la atención y les va a instruir con relación a recomendaciones e instrucciones que Dios tiene para los fieles y para los santos, que en medio de la persecución o en medio de las amenazas se mantienen firmes en la verdad del Evangelio. El texto de hoy nos va a mostrar que sí es posible perseverar en medio de las amenazas, que sí es posible mantenernos firmes y puros y santos en medio de falsas doctrinas, que sí es posible no negociar los principios ni transigir con el mundo, sino mantenernos incólumes ante diversas adversidades que se nos presentan. La persecución que la iglesia de Tiatira está teniendo no es como la persecución que estaban teniendo los creyentes de Esmirna. Recordemos que en Esmirna la persecución implicaba muerte a los creyentes. Estaban siendo torturados. ¿Recuerdan a Antipas? ¿Y recuerdan otros creyentes que habían sido torturados aún dentro de la iglesia? La persecución de Esmirna es la persecución del sufrimiento heroico, del sufrimiento terrible, del martirio visible. Pero no es el sufrimiento que están teniendo los hermanos en Tiatira. Los creyentes en Tiatira tienen otro tipo de sufrimiento que no es digno de ser reconocido como un sufrimiento heroico, o que no es digno de ser exaltado con una placa o con un busto en la ciudad como honor al sufrimiento o a la victoria en medio del martirio. El sufrimiento de los hermanos en Tiatira era un sufrimiento que aparentemente era sencillo, que tenía que ver con compromisos sociales y económicos en sus empresas, que tenía que ver con aceptar códigos de los gremios donde ellos trabajaban y que implicaba aceptación ideológica de algunos movimientos o ideas mezcladas o tolerantes o libertinas que se estaban promoviendo dentro de la ciudad y dentro de la iglesia. El sufrimiento que los creyentes en Tiatira tenían básicamente tenía que ver con ideología secular. No era persecución a mano armada. Fácilmente uno dice, bueno, si a mí me llegaran a perseguir y a poner un arma en el cuello o en la frente por causa de la fe, probablemente yo no niego mi fe. Algunos posiblemente han pensado así. Pero lo que pasaba en Tiatira no era así, no había armas, no había martirio, no había torturas a los creyentes. Sin embargo, muchos de ellos estaban sucumbiendo ante seducciones. Fácilmente ese tipo de seducción que se estaba dando en la iglesia de Tiatira era más difícil de reconocer y más fácil de sucumbir. Nosotros sucumbimos fácilmente ante las ideologías del mundo, porque se nos venden a nosotros como cultura, o se nos venden como movimientos de moda dentro de una ciudad, o se nos venden como atracciones llamativas, y no propiamente nosotros vemos que son perversiones o que son amenazas contra la fe. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Recordemos que una de las amenazas de los creyentes en Tiatira era comidas. Tenía que ver con invitaciones y con reuniones sociales y con actividades públicas en las empresas y en los lugares donde ellos estaban, y es decir, con comidas y con bebidas. Fácilmente nosotros sucumbimos ante una invitación así, y fácilmente negociamos nuestros principios porque decimos simplemente yo fui invitado a una fiesta. ¿Qué de malo hay que yo vaya a una fiesta? ¿Qué de malo hay que yo vaya a una reunión social? ¿Qué de malo hay que yo participe o acompañe a mi familia o a mis amigos o a los compañeros de la empresa en esta reunión? Sin embargo, la Biblia va a decir que sí había mucho de malo, porque muchas de estas comidas estaban consagradas a los ídolos y muchas de estas comidas estaban acompañadas con bebidas, con orgías y con atracciones sexuales llamativas, de la cual muchos creyentes fueron seducidos. Y nosotros sabemos que hoy en día nuestras celebraciones son similares. Estamos en una época de fiestas y de celebraciones. Nosotros sabemos que muchas de las festividades que la ciudad ha participado en estos días no son festividades inocentes,
Sabemos que muchas de esas festividades están cargadas de actividades que nosotros no podemos participar como creyentes, ¿sí? De borracheras, de orgías, de desviaciones, de inmoralidades y por supuesto también de adulterios y de fornicaciones. Nosotros lo sabemos, somos conscientes que igual que en Tiatira nuestra ciudad celebra de esa manera. Pero muchos dicen, ¿pero qué de malo tiene? Posiblemente como los hermanos en Tiatira. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en Colosenses capítulo 3 versículo 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y en Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No os impondré otra carga. Es el mensaje del Señor Jesús para los creyentes fieles en la iglesia de Tiatira. No os impondré otra carga. Y yo quiero que miremos por qué el Señor va a decir eso para los creyentes fieles del remanente en Tiatira. ¿Cómo así que no nos impondrá otra carga? ¿Eso significa que ya tenemos una carga propia que Dios nos ha dado? Miren lo interesante, porque esta expresión contundente del Señor lo que está diciendo es que el evangelio no tiene nada que ver con lo que se estaba promoviendo en Tiatira, que era un evangelio, entre comillas, libertino. El evangelio libertino lo que dice es, ya no tenemos ninguna carga. Los creyentes una vez hemos sido redimidos por el Señor, hemos sido regenerados, se nos quitaron todas las cargas y no tenemos ninguna carga. El Señor nos quitó todas las cargas y no nos dio ninguna carga. ¿Eso es cierto o es un error? Mateo capítulo 11 dice, vengan a mí, les quitaré la carga del pecado, les quitaré la carga de la angustia, les quitaré todas las cargas que les afligen y les angustian y les oprimen, pero les daré una nueva carga que es ligera de llevar. ¿Recuerdan? Tomen mi carga. ¿Cuál es la carga que el Señor nos da? Dice, niéguese a sí mismo y tome cada uno su cruz y sígame. No es cierto que una vez nosotros creemos en el Señor, somos libres de todas las cargas y podemos vivir de cualquier manera. Eso no es evangelio, eso se llama libertinaje, eso se llama humanismo. Eso lo que significa es un mal entendimiento de la Escritura. No es que ya el Señor me liberó de todas las cargas, yo puedo hacer lo que quiera. Eso estaban predicando en la iglesia de Tiatira. ¿Y saben quién lideraba ese tipo de predicación? Una mujer que la Biblia la llama Jezabel. Los jezabelitas o las jezabelitas dentro de la iglesia decían, ya estamos salvos, ya el Señor nos perdonó, no hay nada más que hacer, sencillamente disfrutemos y vivamos a todas nuestras anchas porque ya fuimos libres de toda la carga. Eso tiene una cierta clase de verdad, pero está mezclada con mentira o con error. ¿Cuál es la verdad? Ya fuimos libres de toda la carga de nuestro pecado. Fuimos libres de toda la carga de nuestra angustia y de nuestro pasado. Esa carga ya fue quitada por siempre. Pero ¿cuál carga se nos dio en reemplazo? La carga de la cruz de Cristo, el evangelio, la palabra de Dios se nos fue dada para que sea como una especie de reemplazo, para que en lugar de la carga oprimente y devastadora del pecado, nosotros llevemos una carga liviana y ligera que se llama el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es eso cierto? Claro que sí. Por eso el Señor dice para la iglesia de Tiatira, no os impondré otra carga. Y esa expresión es una demostración contundente en contra del libertinaje. Ya tenemos una carga y el Señor no viene a la iglesia de Tiatira para imponerles otra carga, sino simplemente para decirles que ya tienen una carga y que la deben llevar. ¿Cuál es esa carga que ya tienen? En primer lugar, hay una carga que Dios ha puesto a través del evangelio a los creyentes que se llama la carga de la lealtad.
Dios nos ha dado una carga a través de su palabra, una carga ligera y liviana. Es un yugo fácil de llevar porque el Señor lo hace suave y lo hace llevadero por su Espíritu Santo. ¿Cuál es esa carga? La carga de la lealtad. Lo va a decir muchas veces el libro de Apocalipsis. El que persevere hasta el fin será salvo. Aquel que sea fiel hasta la muerte. La carga de la fidelidad o la carga de la lealtad en medio de la opresión o de la persecución es un llamado imperativo para los creyentes. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, queridos hermanos, lo que estaba promoviendo Jezabel dentro de la iglesia era una doctrina, no era simplemente una idea de ella, era todo un cuerpo doctrinal que decía que podían vivir de cualquier manera porque ya habían sido salvos, que no importaba si eran fieles o no, que ya Dios les había perdonado los pecados. Esa doctrina había sido aceptada por un gran grupo de personas dentro de la iglesia, especialmente por los líderes, que habían sido seducidos por esta mujer, que les cautivó con su mensaje y con sus prácticas y con sus encantos. Pero había un buen grupo que estaban en la iglesia de Tiatira que no habían aceptado esa doctrina. Es decir, ¿cómo se habían mantenido este grupo de creyentes? Leales, fieles. Se habían mantenido fieles y leales contra el engaño de esta mujer. No habían aceptado estas seducciones de ella. Habían mantenido firmes en la verdad del Evangelio y no habían negociado los principios de la fe pese a la gran opresión que estaban teniendo. ¿Recuerdan qué le pasaba a los creyentes que no aceptaran la doctrina de Jezabel? No los mataban ni los torturaban en la plaza pública. Pero ¿saben qué les pasaba? Les hacían la vida imposible en el trabajo. Muchos de ellos no podían encontrar trabajo en las empresas porque tenían que aprobar códigos inmorales. Muchos de los que se mantenían firmes no les permitían participar de reuniones sociales y se burlaban de ellos en la calle. ¿Cómo les dirían? No sabemos, posiblemente antisociales o zanahorios, qué sé yo, o evangélicos o fanáticos, como nos dicen a nosotros, cuando no participamos de muchas de estas reuniones inmorales. El no participar de la enseñanza y el estilo falso de esta mujer hacía que los creyentes del remanente fueran tratados con burla y fueran rechazados y posiblemente muchos de ellos se quedaran sin trabajo por no desviarse. Pero este remanente había entendido que había una carga propia que el Evangelio nos impone y esa carga propia se llama la carga de la lealtad. Queridos hermanos, ustedes y yo tenemos esa misma carga. No es cierto que no tenemos cargas, sí las tenemos. No son cargas del pecado, no son cargas de la angustia devastadora de nuestro pasado, pero es la carga de la lealtad. Ustedes y yo fuimos llamados por el Señor Jesucristo para mantenernos fieles en medio de las diversas persecuciones. Ustedes y yo fuimos llamados y regenerados para mantenernos leales. No importa si otros se desvían, no importa si otros se tuercen del camino, no importa si otros se desvían, si otros se mezclan de paganismos, el remanente fiel debe mantenerse leal en medio de las adversidades. ¿Cuánto cuesta ser fieles en medio de toda la mezcla ideológica de nuestra sociedad? Cuesta muchísimo. Es muy fácil mezclarnos con el mundo. Es mucho más atractivo y novedoso mezclarnos con las enseñanzas inmorales que mantenernos leales. Pero ¿saben quién ve si usted y yo se mantienen o nos mantenemos leales? El mundo no lo ve. Posiblemente el que está a nuestro lado tampoco lo ve. Pero ¿saben quién lo ve y lo aprecia? El que tiene ojos como llama de fuego y escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe si tú y yo nos hemos mantenido fieles. Él sabe si tú y yo nos hemos mezclado con el mundo o por el contrario nos hemos mantenido perseverantes, fieles y firmes en medio de las amenazas paganas. Solo el Señor sabe. Si usted en medio de todas las ofertas del mundo y en medio de todas las atracciones llamativas
de este mundo se ha mantenido firme, aunque eso le haya significado perder amigos, perder un trabajo, perder un ascenso o una buena remuneración, o perder otros privilegios de compartir con personas que usted aprecia. Posiblemente usted ha tenido que sustraerse de amistades, de lugares y sustraerse de actividades por un único propósito, una única carga que el Señor nos impuso por el Evangelio, y es mantenernos fieles a Él hasta que Él venga por nosotros. ¿Saben, queridos hermanos? El Señor ha visto toda la perversión de los que se han contaminado por las seducciones de los jezabelitas. Pero ¿saben qué ha visto también el Señor? Y no lo pasa por alto. A los que no han aceptado la doctrina de esta mujer y se mantienen firmes. Ese grupo que solo el Señor conoce se llama el remanente fiel. Por eso dice la Biblia que no todos los que se congregan públicamente son hijos de Dios. Son creyentes nominales visibles, pero hay algunos dentro de esa comunidad visible que se mantendrán firmes porque el Señor les guardará de las contaminaciones del mundo. Este mensaje está dirigido a aquellos que no tienen esta doctrina. Es decir, que no han transigido con el mundo, que no se han contaminado con el libertinaje y el liberalismo del mundo, que no han aceptado las ideologías de infidelidad. ¿Saben, querida iglesia? Hay muchos conceptos comunes hoy que muchos de nosotros como creyentes los hemos aceptado. Y uno de ellos que es muy común es: cualquiera de nosotros se puede echar una canita al aire y no es problema. ¿Sí lo han escuchado? Muchísimos escuchamos y probablemente algunos de nosotros pensamos que es común de decir: no, yo me pego una desviada y luego pido perdón a Dios. Escucha uno a veces en el pueblo evangélico diciendo: no, pero Dios es misericordioso, si yo lo ofendo o si yo adultero o fornico, le pido perdón y el Señor es amplio en perdonar. O sencillamente me doy un baño y nadie lo supo. Hemos escuchado eso, lamentablemente. Lamentablemente muchos decimos: sí, pero vivimos en una sociedad así y no podemos desentonar. Pero saben, la Biblia dice: muchos han sido seducidos y si no se arrepienten, viene gran tribulación para ellos. Aquellos que por la infinita bondad de Dios se han mantenido fieles, o Dios ha mantenido fieles, el Señor los exalta y los reconoce. A los que no han aceptado las doctrinas perversas del liberalismo o del ecumenismo y del humanismo, representado a través del mensaje jezabelita. ¿Es usted alguno de ellos, de los que se ha mantenido fiel? Si Dios lo ha mantenido fiel, dele gracias a Dios. Porque si usted ha sido fiel hasta hoy, no ha sido porque usted sea fiel, sino ha sido porque Dios es fiel. Y Dios, que es fiel a su remanente, a sus hijos los cuida y los preserva, y no nos impone otra carga, sino la carga de la lealtad a Él por su infinito nombre. La segunda carga que el Señor nos va a enseñar aquí, en este texto, tiene que ver con la carga de la santidad. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Saben, queridos hermanos, qué era lo que decía este movimiento femenino dentro de la iglesia? Les decía: les vamos a ofrecer un mensaje muy profundo, les vamos a ofrecer un mensaje espiritual muy interesante, muy misterioso, para que ustedes conozcan la mente de Dios, o conozcan las profundidades de Dios. ¿Y saben en qué consistían esas profundidades? En mezclar la verdad con el error y con perversiones. Queridos hermanos, ese mensaje de las profundidades de Satanás alude ni nada más ni nada menos que a un pensamiento gnóstico. El pensamiento gnóstico, antiguo y contemporáneo, habla de que ellos, a través de gran esfuerzo y gran perseverancia propia, pueden llegar a conocer la mente de Dios.
Gnosis significa conocimiento. Y recordemos que en el primer siglo de esta era cristiana, el gnosticismo floreció de gran forma, de tal manera que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, rebaten fuertemente con el evangelio contra este pensamiento. Muchas iglesias fueron permeadas del gnosticismo, de las iglesias que la Biblia registra en Asia Menor. Muchas iglesias abrazaron pensamiento gnóstico y los apóstoles y los predicadores, inspirados por el Espíritu Santo, denunciaron estas prácticas. Lo que está haciendo aquí el apóstol Juan para la iglesia de Tiatira es denunciando cómo esta iglesia había abrazado el pensamiento gnóstico. ¿Cómo sabemos que era pensamiento gnóstico? Porque dice, y los que han abrazado las profundidades de Satanás. Ahora, ¿ustedes creen que Jezabel se paraba en el púlpito y decía, los invito a conocer las profundidades de Satanás? Por supuesto que no lo iba a hacer, porque iba a ser evidente. ¿Ella qué les diría? Me imagino que les diría, los invito a todos ustedes para que abran su mente y su corazón y conozcan las profundidades de la mente de Dios. Les invito para que ustedes dispongan todo su ser y entiendan lo más profundo de los secretos de Dios. Y así fácilmente cualquiera es engañado. Pero el Señor dice que evidentemente lo que ella hacía no era invitarles a conocer las profundidades de Dios, sino las profundidades de Satanás. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque cualquier enseñanza que esté fuera de la Escritura y que esté fuera de la objetividad, de la razón y de la veracidad inerrante de la Escritura, no se llama conocimiento de Dios, ni se llama espiritualidad, ni se llama enseñanza nueva del Evangelio, sino que se debe conocer por su nombre, que es profundidades de Satanás. ¿Sí me hago entender? Cualquier persona que promueva enseñanzas espirituales, entre comillas, atractivas, novedosas, pero que nieguen la verdad del Evangelio o que mezclen la verdad con el error, no se puede llamar profundidad de conocimiento de Dios, sino profundidad del conocimiento de Satanás. Por eso muchas personas fácilmente son engañadas y nosotros mismos podemos temporalmente ser seducidos por estas corruptas enseñanzas, como las enseñanzas de Jezabel. Ella estaba enseñando una doctrina opuesta a la verdad bíblica. ¿Saben qué era una de las cosas que enseñaba Jezabel y este movimiento libertino? Si cada uno de nosotros nos esforzamos, podemos conocer a Dios. ¿Dice eso la Biblia? ¿Puedes conocer tú a Dios por esfuerzo y por disposición? La Biblia dice que todos somos pecadores, esclavos de nuestros pecados, y que no podemos conocer a Dios, al menos que Dios por su infinita bondad se revele a nosotros y nos regenere. ¿Saben qué más decía este movimiento jezabelita? Usted tiene algo bueno dentro de sí. Descubre todo lo bueno que hay en ti. Indaga dentro de ti mismo. Haz una introspección profunda y detallada para que descubra todo el tesoro que tienes dentro de ti mismo. ¿Es eso el Evangelio, queridos hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hay bueno dentro de ti? La Biblia dice, no hay nada bueno. Solo hay pudrición, solo hay una llaga desde la coronilla hasta los pies. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Si tú indagas dentro de ti mismo y lo haces por la gracia de Dios, lo único que vas a encontrar es perversión, miseria y vergüenza. Tú no puedes indagar dentro de ti mismo y descubrir cosas buenas. Ese pensamiento es un pensamiento gnóstico, es un pensamiento humanista. Cuando nosotros escuchamos personas que dicen, no, es que yo me di cuenta todo lo bueno, todo el potencial que tengo dentro de ti mismo, eso no es evangelio. Eso es humanismo. Pero un poco más fuerte el término, eso es profundidades de Satanás, lo dice el texto. Si tú estás indagando para ver qué tan bueno eres,
qué tan especial eres, qué tan fiel eres, querido hermano, tú estás metiéndote en una profundidad de Satanás. Así de sencillo, lo dice el Señor Jesús para la iglesia de Tiatira. Porque no hay nada bueno dentro de nosotros, porque no hay lealtad propia y porque no hay santidad propia. Lo que el texto está diciendo es que esta mezcla malévola de verdad con error que promovían estas mujeres dentro de la iglesia y de la cual algunos líderes habían sido abanderados, lo que estaba mostrando era lo que era más rentable para ellos. ¿Qué es más rentable para un creyente en términos prácticos? Pues mezclar la verdad con el error. Eso es más rentable, porque yo creo en el Señor, voy a una iglesia, pero vivo de cualquier manera. ¿No es eso más rentable para un ser humano? Es más rentable para mí ir y decir que soy creyente, pero vivir sin ninguna exigencia moral. Eso sería rentable y posiblemente nuestros auditorios estarían llenos si tuviéramos ese tipo de predicaciones. Venga y conozca el poder de Dios para transformarle, pero viva como usted quiera. Descubra el potencial que hay en ti, descubra el héroe que hay en ti, lucha porque tú tienes mucho de bueno dentro de ti. Y eso sería rentable. Pero si nosotros predicamos el Evangelio, que es el Evangelio de la incapacidad total humana, de la perversión total humana, y predicamos el Evangelio de la santidad como carga impuesta por la misma regeneración, pues nuestros auditorios lamentablemente no estarán llenos. ¿Saben por qué? Porque a las personas no les gusta este mensaje. Porque no es llamativo que yo venga a un auditorio y donde me digan que yo soy perverso y que soy malo y que todo lo que hago es malo y que no tengo nada bueno dentro de mí. Y que lo único que puede haber dentro de mí bueno es lo que el Señor ha puesto por su infinita gracia y por el Evangelio. Pero eso que enseñaban en Tiatira es opuesto a la enseñanza de Jezabel, a la enseñanza de Pablo. Pablo, ¿qué nos enseñó? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién es el que escudriña y revela lo profundo de Dios? Es el Espíritu Santo. ¿A quién le revela eso el Espíritu Santo? A los elegidos, a los creyentes, a los regenerados. Yo nunca podré llegar a las profundidades de Dios por mi propia cuenta. Muchas personas dicen, no, es que yo me voy a meter con Dios en un ayuno, en una semana de santificación, en una semana de limpieza espiritual. ¿Saben? No van a llegar a las profundidades de Dios. Lleguen a las profundidades de su propio humanismo, de su propio conocimiento, de su propia autosuficiencia. ¿Quién es el que nos lleva a las profundidades de Dios? El Espíritu Santo, por la palabra de Dios, no por revelaciones, no por sensualismo, no por perversión ni por mezcla de enseñanzas bíblicas con atracciones paganas. La segunda carga que el Señor impone a los creyentes es la carga de la santidad. Saben, queridos hermanos, este remanente en la iglesia de Tiatira no se involucró con el adulterio espiritual de experimentar el mal que muchos en Tiatira estaban experimentando. Ellos no se involucraron con ese deseo novedoso de descubrir misterios. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo hablo con Dios, es que yo me meto con Dios y Dios me dice lo que debo hacer, es que yo me meto en el lugar secreto o en el aposento alto y Dios me revela cuál es su voluntad. ¿Saben, queridos hermanos? Si usted quiere que Dios le revele su voluntad, ¿qué debe hacer? Lea la Biblia, asista a la iglesia, escuche la palabra con atención, porque Dios nos revela a todos los creyentes lo mismo. No hay revelaciones secretas o individuales. A todos los creyentes de todos los tiempos nos ha revelado su misma voluntad. Su voluntad que es perfecta y que es objetiva y fiel a través de la palabra. La segunda carga es la carga de la santidad. Si Dios te ha regenerado a ti,
te ha regenerado para que vivas de una manera diferente. No te ha regenerado para que tú vivas de cualquier manera. No te ha regenerado para que tú puedas vivir de la manera que a ti te plazca. No te ha regenerado para que tú adulteres y forniques y vivas de una manera inmoral, porque eso no es evangelio. Muchas personas dicen, si ustedes creen que la salvación no se pierde, pues esa es como una puerta abierta para que viva de cualquier manera. Pero eso no es lo que dice la palabra, ni es lo que nosotros creemos, ni es lo que predicamos. Nosotros predicamos que la salvación está segura en Dios, que la salvación depende 100% de Dios, pero que una vez hemos sido regenerados, debemos vivir en santidad. Debemos vivir sin contaminación del mundo y sin vivir en las mezclas o en las sutilezas del mundo, mezclando verdad con error. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando el Señor dice para esta iglesia, no os impondré otra carga, está recordando que ya tenemos una carga, que es la carga de la fidelidad, pero también que tenemos una carga implícita por el Evangelio, que es la carga de la santidad. Ustedes y yo fuimos llamados para ser un pueblo diferente. ¿Ustedes creen eso? Si usted se autodenomina o se proclama cristiano, usted tiene que vivir una vida diferente. No es una opción. No es si te parece o te gusta o estás dispuesto. Si tú dices, yo soy un hijo de Dios, tú debes vivir como hijo de Dios. Si no vives, tú y yo no vivimos como hijos de Dios, estamos negando que somos cristianos y no debemos usar ese título cristiano. Si vivimos como el mundo, si nos mezclamos en sus comidas, en sus celebraciones, en sus charlas, en sus burlas, en sus chistes, en toda la ideología que domina este mundo, tú no debes llamarte cristiano porque tú eres una vergüenza para el título cristiano. Y para Cristo mismo, si llamándote cristiano vives como el mundo y no como Dios. No os impondré otra carga. Tenemos una carga hermosa y ligera, que es la carga de vivir para Dios como a Él le agrada y como Él nos ha dado ejemplo. La tercera carga que el Señor nos va a mostrar aquí, que no nos la va a quitar, y que es la carga que Él nos ha dado propia como creyentes, es la carga de mantenernos firmes y perseverantes hasta el final. El versículo 25 dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Pero lo que tenéis, retenedlo. La pregunta es, ¿qué tenían los creyentes de Tiatira? ¿Qué deben retener hasta el final? ¿Qué tenían? Pues tenían la palabra de Dios. A excepción del libro de Apocalipsis, ya los creyentes de la iglesia de Tiatira tenían toda la escritura inspirada. El Antiguo Testamento, se cree que el Apocalipsis fue el último libro del Nuevo Testamento que se escribió, es decir, ya todos los demás libros circulaban entre las iglesias y el último se estaba escribiendo, que es Apocalipsis. Lo que tenéis, retenedlo. ¿Qué tenían? La escritura, la palabra de Dios. Los libros inspirados, las sagradas escrituras, las tenían en su totalidad. Ya tenían las bases de la fe. El credo apostólico ya estaba. Ya había existido el primer concilio en Jerusalén. Y en ese primer concilio se había estipulado la doctrina común que debía regir a las iglesias gentiles o a las iglesias griegas en territorio asiático y en todo territorio en el mundo. Y eso era lo que ellos tenían. Eso debían retenerlo. Lo que tenéis, retenedlo. Queridos hermanos, el liberalismo y las ideologías cambiantes del mundo, lo que nos dice es, lo que tú tienes está en desuso, debes cambiar por una enseñanza nueva. Ese es básicamente el pensamiento de la sociedad moderna y del pensamiento libertino. Es todo lo antiguo, es viejo, es retrógrado, es pasado, cámbiate por lo nuevo. ¿No es esa la publicidad? Cuando ustedes ven publicidad en los medios de comunicación, eso es lo que nos dice, llegó un producto nuevo, cámbiate a lo nuevo. Lo nuevo es mejor.
¿sí? O llegó la última marca o la última innovación. Y así toda la tecnología está evolucionando cada vez. Progresa y nosotros somos tentados a tener siempre la última generación de tecnología, estar a la moda, y básicamente eso también nos abre la oportunidad para estar a la moda a nivel ideológico también y conceptual. Entonces muchas personas dicen, no, pero eso era en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Eso es pasado. Ah, pero eso era en la época de Pablo. ¿Qué nos están diciendo? Ahora el pensamiento es diferente. Ah, pero eso fue allá en las iglesias de Asia Menor. ¿Qué es lo que nos están diciendo con ese pensamiento sutil? Hay que evolucionar, hay que modernizarnos, hay que pensar diferente. Estamos en el siglo XXI. Piensa diferente. Y recordemos que todas las prácticas inmorales que nuestros gobiernos están aprobando están bajo esa premisa. Estamos en una sociedad moderna, una sociedad civilizada, estamos en una sociedad nueva, en el siglo XXI, tenemos que abrirnos a nuevas posibilidades. Yo les pregunto, querida iglesia, ¿podemos abrirnos a nuevas posibilidades en términos de doctrina, en términos de fe, en términos de moral, en términos del evangelio? Por supuesto que no, porque si nos abrimos a esas posibilidades que muchos movimientos pseudoevangélicos promueven, lo que estamos es negando el carácter de Dios, su inmutabilidad, su soberanía, su perfección, y por supuesto estamos negando toda la Escritura, porque estamos diciendo que la Escritura ya no es confiable, porque en el siglo XXI hay nuevas ideas que han revolucionado el mundo y que nosotros podemos abrazar con libertad. Queridos hermanos, hay una carga que el Evangelio nos ha impuesto a todos nosotros que se llama la carga de estar firmes, de mantenernos perseverantes sin soltar lo que la iglesia a lo largo de los siglos ha abrazado y ha retenido. No podemos soltar el completo concepto de la Escritura, del consejo de Dios. Si usted lo suelta para abrazar algo nuevo, usted está dando testimonio de que usted no pertenece al remanente y que no es elegido. Si usted abraza lo que por siglos los creyentes, lo que por siglos los creyentes han abrazado, para abrazar enseñanzas nuevas, usted lo que está es negando al Señor y negando el Evangelio. ¿Qué es el consejo contundente que Dios da para la iglesia de Tiatira? No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, lo que la iglesia ha tenido, lo que la iglesia tiene como norma de fe y conducta a lo largo de los siglos, reténganlo. Eso significa, no lo suelten, aférrense a esa verdad, aférrense a esa escritura, aférrense al canon completo, aférrense a los documentos que regulan la doctrina histórica de la iglesia y no lo suelten. ¿No les parece interesante lo que dice el Señor para Tiatira? Ahora les da un límite de tiempo. ¿Hasta cuándo deben abrazar esa doctrina y esas verdades y esas conductas que la iglesia ha creído y ha vivido por los siglos? ¿Hasta cuándo? Versículo 25. Hasta que yo venga, dice el Señor. Hay un límite de tiempo, pero ese límite de tiempo está dando el momento final o el momento cumbre de la historia de la redención, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué interesante, queridos hermanos. Yo no puedo retener las verdades del Evangelio un año más. No es ese el encargo. No es reténgalo un año más, o 5 años, o 10 años, o hasta que cambie el concepto de la sociedad contemporánea. ¿Hasta cuándo ustedes y yo debemos retener la verdad del Evangelio? Hasta que el Señor venga. Gloriosa esperanza cristiana tenemos nosotros. Alguien diría, qué aburrido tener que seguir creyendo lo mismo hasta que yo me muera. Qué aburrido, qué retrógrados son los cristianos. Siguen creyendo y predicando lo mismo que han creído por siempre. Pero ¿saben qué nos dice el Evangelio? Lo que usted cree y lo que han creído los creyentes de todos los tiempos, lo que conviene en la sana doctrina, aferrémonos.
Reténganlo, abrácelo, afírmense en esas verdades, perseveremos en ella hasta que el Señor venga. Recordemos, querida iglesia, que uno de los propósitos del libro de Apocalipsis es recordarnos la venida del Señor. En lo que va corrido de este libro, del estudio que hemos hecho, ya en 2 o 3 oportunidades se ha recordado a los creyentes que el Señor viene. Pero en esta nueva oportunidad se recuerda, dirigido el mensaje a la iglesia de Tiatira diciendo, hasta que yo venga. Los creyentes del primer siglo creyeron que la venida del Señor era inminente. La iglesia de Colosas, la iglesia de Tesalónica, pensaban que el Señor venía ya mañana. Tanto que algunos dejaron sus trabajos y se fueron para el templo, para la sinagoga y dijeron, vivamos solamente esperando la venida del Señor. Y el Señor les dice, no vayan y trabajen para que cuando el Señor venga los encuentre haciendo algo y no los encuentre negligentes y perezosos. Y luego aquí se recuerda que deben retener la doctrina y abrazarla porque el Señor todavía no viene, pero efectivamente viene hasta que Él venga. El límite de la firmeza suya, el límite de la perseverancia suya y mía es hasta que el Señor venga. ¿Ha pensado usted desistir de la fe? ¿Ha pensado usted volverse atrás en los encargos y en la doctrina que el Señor nos ha puesto como carga? ¿Ha usted pensado en transigir con el mundo, mezclando verdad con error? Usted ha dicho, no, esto es muy difícil, este evangelio y esta doctrina, y yo prefiero más bien volver atrás. ¿Saben cuál es el encargo para usted y para mí hoy? Lo que usted ha recibido y lo que por gracia ha creído, aférrese, reténgalo, abrácelo, no hasta el 31, ni un año más, ni hasta que vuelva y tenga otra crisis de fe, sino hasta que el Señor venga. Miren qué cosa tan extraordinaria, hermanos. Una de las doctrinas que debemos recordar con gozo y con expectativa es la doctrina de la venida del Señor. Porque la Biblia dice que cuando el Señor venga, consumará todas las cosas y habrá una esperanza plena y eterna para los creyentes, consumada por su segunda venida. ¿Espera usted la venida del Señor? La pregunta es, si los creyentes no se mantienen firmes y el Señor viene, ¿qué va a pasar con ellos? Si ellos negocian o mezclan la verdad o no se arrepienten los que han sido seducidos y vuelven al camino, ¿qué va a pasar cuando el Señor venga? Cuando el Señor venga y tome cuentas, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y aquí nos está recordando la carga de la firmeza. Es una clara alusión a la importancia de mantenernos sólidos y firmes en el carácter cristiano, en la doctrina que hemos creído y que Dios nos ha dado por gracia. Y también es una clara alusión a la venida del Señor. El Señor viene por su iglesia. Y no viene por aquellos que se han acostado con Jezabel y no se han arrepentido. No viene por aquellos que han negociado su fe y se mantienen felices y cómodos en esta fe negociada. Viene por aquellos que, aunque han sido seducidos, se han arrepentido y han sufrido la disciplina cristiana. Y viene por aquellos que no han aceptado estas doctrinas perversas y se han mantenido hasta el final. Hechos 15:29 dice, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Y luego, en Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En 2 de Juan 1:8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y luego en Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Queridos hermanos, Dios ya nos dio una carga
Y estamos hablando hoy de 3 aspectos de esa carga que el Señor nos ha dado por el Evangelio, que es una carga ligera y llevadera y que Él mismo la hace liviana en nuestros hombros y en nuestro corazón. Es la carga de la lealtad, la carga de la santidad y la carga de la perseverancia hasta que Él venga. ¿Espera usted la venida del Señor? Pero ¿cómo espera la venida del Señor? ¿La espera con fidelidad? ¿Le suplica usted todos los días al Señor que lo ayude a ser fiel? ¿Le ruega a usted y le dice, Señor, ayúdame a ser fiel a tu palabra, a tu evangelio, para yo mantenerme santo y puro hasta que tú vengas? Esa debe ser nuestra oración. Pero lamentablemente la oración común hoy es, Señor, dame dinero, dame riquezas, hazme famoso y popular y rico y sáname y bendíceme. Pero pocos oran, Señor, manténme fiel y manténme santo y manténme firme hasta que tú regreses por la iglesia. Y esa debe ser la oración nuestra. Algunos en Tiatira estaban orando por riquezas, por comodidad, por salud física, pero algunos pocos en Tiatira que no habían aceptado esta falsa doctrina del ecumenismo y del liberalismo, estaban orando, Señor, hazme fiel y manténme santo hasta que tú vengas por la iglesia. ¿Quieres tú orar así? Si tú oras así, tú estás dando testimonio de que tú eres parte de ese remanente fiel. Si tú todos los días, en lugar de pedir dinero y salud y prosperidad y riqueza y bienestar, tú le estás diciendo, Señor, ayúdame a ser fiel a tu palabra. Ayúdame a mantenerme puro contra todas las contaminaciones que batallan dentro de mi corazón. Y ayúdame a mantenerme firme y no doblegarme ante las pretensiones de este mundo hasta que tú vengas por mí. Si tú oras así, tú estás dando testimonio que tú has creído en Cristo y que tú vives para Él. Y yo quiero terminar en esta mañana leyendo una parábola, Mateo 13, 24 al 30. Le refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. No os impondré otra carga. Sean fieles, vivan en santidad y manténganse firmes hasta que el Señor venga. Que el Señor nos ayude. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu precioso Espíritu. Gracias porque cambiaste la carga agobiante de nuestro pecado por una carga ligera que se llama el Evangelio. El Evangelio nos implica ser leales a ti porque tú eres fiel. El Evangelio implica mantenernos santos y puros porque tú eres santo. Y el Evangelio implica mantenernos firmes y perseverantes hasta el final porque tú eres perseverante en lo que tú has comenzado. Gracias porque todos esos encargos no los podemos lograr por nuestras fuerzas, pero tú los obras por tu preciosa palabra y por tu precioso Espíritu Santo. Rogamos a ti que nos permitas mantenernos fieles hasta que tú vengas. Rogamos a ti que nuestra fidelidad a ti implique un deseo profundo de una vida pura y santa ante ti. Y rogamos a ti que nos permitas perseverar en las verdades y en las virtudes del Evangelio hasta que tú vengas por nosotros. Suplicamos que tú nos ayudes, Señor, porque solo así podemos ver tu gracia derramada en nuestros corazones y podemos llamarnos hijos de Dios.
los que se llaman hijos de Dios y viven como el mundo vive, los que se llaman a sí mismos cristianos, pero no son fieles y no perseveran en ti y en la doctrina cristiana, están dando testimonio a sí mismos y a otros que no han nacido de nuevo y que les espera la sentencia terrible y nefasta del no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero gracias por ese remanente fiel que tú guardas y perseveras y preservas hasta el final. Gracias por darnos la fe y por darnos la oportunidad de entender tu palabra y suplicarte perdón y misericordia para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.